Y bueno, pues como ya les habíamos platicado, bueno, no platicado verbalmente, pero sí en los correos electrónicos, la idea de este foro es que ustedes participen. No van a ser solamente receptores de información, sino que en la primera parte la maestra Lorena va a dar una exposición sobre el tema para que todos estén con las mismas bases y ya una vez que se haya hecho la exposición van a entrar al foro que hayan estado seleccionado, que ustedes hayan seleccionado y en realidad todos tienen la misma base, que es el tema del concurso de arquitectura de Sketchloft que estamos haciendo en la colonia tabacalera. Entonces, en base a eso es que van a platicar sobre lo que explicó Lorena en la primera parte, que va a ser sobre cómo se intervienen los parques históricos, en la segunda parte sobre el arbolado y en la tercera parte sobre la vegetación. Entonces, cuando entran a su foro, la idea es que participen. No van a estar platicando solamente con los de su equipo, sino van a platicar con todos los participantes del concurso para que puedan ustedes dialogar, escuchen ideas de los demás y puedan también explorar nuevas cosas que tal vez no se habían dado cuenta al trabajar ustedes solos. ¿Sale? Entonces, sí valdría mucho la pena que que hablen mucho entre ustedes para que también esto sea más dinámico y sea muy enriquecedor para todos. Entonces, ojalá y pudieran encender cámaras y pues vamos a empezar con la presentación. No les voy a decir que se presenten cada uno de ustedes para hacer esto de una manera más rápida, pero pues vamos a comenzar. Pues estamos muy emocionados de darles la bienvenida a esta charla que se llama Transformación de Parques Históricos con Vegetación. Esta es una gran oportunidad para compartir ideas y sobre todo para inspirarnos mutuamente en el camino hacia el diseño de espacios urbanos que sean más verdes y más sostenibles. Como parte de este evento, que es del concurso Sketch Lost, queremos ver las visiones, su creatividad y cómo integrarán la vegetación para revitalizar este espacio tan importante en la Ciudad de México. Así es que prepárense para participar y mostrar lo que ustedes ya saben hacer. Para guiarnos en esta parte del viaje, pues vamos a contar con la maestra Lorena Escobar Chanona. Ella tiene una trayectoria muy buena, muy impresionante en la cuestión de vegetación. Ella estudió en la UAM Azcapotzalco y tiene una licenciatura en arquitectura con especialidad en diseño urbano por el TEC de Monterrey. Tuvo mención honorífica por el INAH en el 2017 con el premio Francisco de la Maza por el tema de su tesis, que fue la evolución del paisaje en barrios tradicionales de la Ciudad de México. Lorena actualmente trabaja como consultora independiente y es especialista en diseño urbano. Se enfoca en temas de lo que es la puesta del valor del paisaje urbano. Ha hecho desarrollo de proyectos ecoturísticos, diseño sustentable y conservación de patrimonio urbano y arquitectónico. Ella pues ha participado en importantes proyectos de restauración y conservación que incluye la reconstrucción histórica del paisaje para la restauración arquitectónica y de monumentos artísticos. Ahorita es la coordinadora de la restauración del Poliforum Cultural Siqueiros y también ha trabajado en obras como La Fuente de Sevilla y el entorno del ex convento de Huexotla. Y pues con su experiencia y conocimientos, Lorena nos va a llevar a explorar cómo podemos transformar este parque histórico que tenemos en el concurso, utilizando vegetación, respetando su historia y al mismo tiempo creando espacios que estén llenos de vida y de naturaleza. Así es que pues siéntanse libres de participar, hacer preguntas y compartir sus ideas. Estamos aquí para aprender juntos y hacer un cambio positivo en las ciudades. Entonces, Lorena. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias, Mestli, por la invitación y espero les sea como de utilidad un poco esta parte del análisis del paisaje y desde la visión, ¿no? Como histórica y de restauración y conservación, ¿no? Como de plazas, parques y jardines históricos.
A ver, les voy a compartir la presentación. ¿La pueden ver en pantalla completa? No sé si se ve del todo. Sí, sí se ve bien. Ok, perfecto. Bueno, pues un poco les quiero hablar justo de qué es un paisaje histórico que está conformado en general por plazas, parques, jardines y paseos. Para que se den una idea un poco más clara, por ejemplo, la Alameda Central es uno de los principales jardines históricos, digamos, que tiene la Ciudad de México y bueno, el país, ¿no? Probablemente por su dimensión es uno de los más relevantes. Y bueno, aquí les muestro una litografía de Casimiro Castro, que se llama justamente La Alameda de México, tomada en globo, de la publicación México y sus alrededores de 1864. Es uno de los jardines históricos más antiguos que se consideran no solo en México, sino en Latinoamérica. Bueno, nos vamos un poquito como a los conceptos. El paisaje histórico en general es un documento histórico donde se reconoce el territorio. En él se van plasmando la historia de los pueblos, sus aspiraciones, ideas, iniciativas intelectuales y políticas. Por eso es como diferente a nada más como un espacio urbano, ¿no? Sino también en su concepción está enriquecida por la interacción social, ¿no? Y los eventos históricos que ocurren en ese espacio, los flujos, o sea, no nada más es una cuestión física, ¿no? Como del espacio. Y bueno, algunos paisajes han trascendido a pesar de que han tenido múltiples intervenciones y por ello se han convertido en símbolos del carácter histórico de los pueblos que los habitan. Esto es muy importante, esta parte del paisaje, que son evolutivos, siempre se van enriqueciendo de lo que va pasando en la actualidad, pero deben de ser capaces de integrar estos elementos, enriquecerse, pero sin perder como los elementos identitarios que hacen ese paisaje relevante, ¿no? En este caso, un paisaje histórico. Este concepto, digamos, es una forma de abordar las problemáticas de la conservación del espacio público urbano actual. Y, y bueno, las premisas de la conservación de un espacio público patrimonial tienen que ver con reconocerlos, ¿no? Es un lugar en general, o sea, diremos, ¿cuál es la diferencia como con un parque de bolsillo que no pertenece a una colonia que tenga, digamos, mucha historia en cuestiones urbanas? O sea, tiene funciones muy similares, pero lo que varía sobre todo es su contexto, ¿no? La forma en la que fue creada y toda esta historia que engloba, que tiene que ver también con el humano, ¿no? Es el espacio principal del urbanismo y la cultura urbana en general. Y bueno, ahí lo que les decía, se refleja la historia, una esencia, identidad, también es actual, ¿no? Un patrimonio. Y bueno, pues están conformado por calles, plazas, jardines, parques, paseos, por ejemplo, el Paseo de la Reforma o el Paseo Nuevo, que era antes el Paseo de Bucareli, el Paseo de la Viga, ¿no? Que ya no existe como tal, se convirtió en una vialidad. Los panteones también son considerados jardines históricos que pertenecen como a los equipamientos. Y bueno, estos en general, el espacio, bueno, los jardines históricos son símbolo de las ciudades, ¿no? O sea, son espacios muy simbólicos, tanto por sus elementos como por lo que ocurre ahí, y contribuyen mucho al patrimonio de las ciudades. Y lo que les comentaba, tienen valores tangibles e intangibles, no todo es lo físico, ¿no? Están en una trama, tienen una morfología, van mezclando las funciones. También hay una colección de bienes económicos cuantificables, ¿no? Que podría ser como un hito, una construcción. Y bueno,
En general, las premisas de la conservación del paisaje patrimonial tienen que ver con este componente identitario, que son, digamos, los elementos sobresalientes o esos hitos que se reconocen y que le generan una identidad a los espacios. Con esto se pueden poner en valor. A lo que nos referimos en cuestiones de restauración y conservación, de poner en valor, es, digamos, potencializar estos elementos que lo hacen distintivo y característico, ¿no? O sea, por ejemplo, les estoy poniendo un poco de espacios con fotografías contemporáneas para que vayan identificando qué tipo de espacios se pueden identificar como esta parte del paisaje histórico, jardines históricos, plazas históricas, por ejemplo, la Plaza de la República, ¿no? Que ha tenido muchas transformaciones, pero hay ciertos elementos que si tú lo ves, identificas, ¿no? De qué espacio se trata, sobre todo si eres de la Ciudad de México, ¿no? La Alameda de Santa María la Ribera también es muy icónico cuando le colocan el kiosco morisco, ¿no? Cuando se lo llevan de la Alameda Central a este sitio, entonces empieza a enriquecerse, ¿no? Por ejemplo, esta Alameda no siempre tuvo el kiosco, pero a la hora de integrarse este elemento, pues todavía le realza, ¿no? Como a este espacio. Y bueno, en general el paisaje se puede definir como cualquier parte del territorio, tal y como es percibida por las poblaciones, y su carácter resulta de las acciones de factores naturales, humanos y de sus interrelaciones. Por eso la parte del estudio de, digamos, espacios públicos patrimoniales desde una visión del paisaje siempre integra al menos estos tres factores, ¿no? O sea, no nada más se queda, hay que recordar, como en lo físico, sino también estos otros elementos que tienen que ver con el humano y sus aportaciones, ¿no? En cuanto a esta cuestión intangible, ¿no? Y se reconoce por el Convenio Europeo de Paisaje como un recurso no renovable. Y bueno, en general los componentes del paisaje se basan mucho en tres, ¿no? Es el espacial o físico, un funcional o imaginario y el contextual o histórico. Por ejemplo, el espacial o físico tiene que ver mucho con la traza urbana, con la conformación física del espacio. Luego, el funcional o imaginario tiene que ver más como con los flujos y la interacción que ocurre en el espacio. El contextual o histórico tiene mucho que ver con las actividades o festividades más bien que se desarrollan ahí, o incluso si fueron sitio de algún evento histórico, ¿no? De relevancia o de relevancia incluso para su contexto inmediato, ¿no? Estos componentes del paisaje nos permiten analizarlo e identificar, localizar estos elementos y factores que son relevantes en el territorio, y es mucho más fácil la comprensión. Casi siempre el paisaje histórico, en ellos incluidos los parques, plazas, jardines, se analizan desde estos tres puntos, digamos como que se disgrega este paisaje y es mucho más fácil el análisis. Ahorita les voy a enseñar un poquito como un ejemplo de cómo podemos aplicar estos componentes del paisaje para ir analizando un espacio patrimonial, un jardín histórico. Y bueno, la manera en que he analizado los espacios que hemos restaurado siempre se enfoca a ir como a esta parte de, a lo mejor el contexto de la colonia dependiendo de la relevancia, digamos, de la plaza o parque que se va a intervenir. Hay unos, por ejemplo, la Alameda Central, que siempre se analiza desde un punto mucho más amplio, ¿no? Porque su alcance es mayor, ¿no? Digamos, podría ser no solo de la colonia, sino a nivel de alcaldía o tres alcaldías, ¿no? Es un contexto mayor. Este caso que les voy a mostrar es la restauración de la fuente de la Plaza Sevilla, que es esta que se ve aquí abajo, debajo del número 4. Y ahí, por ejemplo, lo que fui haciendo, o sea, es para primero reconocer si es una plaza de carácter histórico, ¿no? Entonces, para esto siempre es muy importante
ir hacia una investigación histórica, ¿no? Aquí es un poco la metodología que desarrollé durante mi tesis de la maestría, que era de qué manera puedo analizar el paisaje a partir de las fuentes históricas y que esto me lance un resultado para que yo pueda intervenir ese espacio patrimonial, esa plaza histórica, ¿no? Con criterios que tienen que ver más con la parte de la historia y el rescate de sus elementos identitarios, y no solo el rescate, sino identificar qué elementos han pasado a través del tiempo, se han conservado, y eso le hace ver ser reconocibles, ¿no? Como en el espacio y justamente poderlos poner en valor. El caso de esta fuente, empecé a hacer la investigación histórica viendo, primero dándole una temporalidad, ¿no? Saber en qué tiempo se hizo, porque eso dicta qué tipo de elementos utilizaban, materiales, los símbolos que tiene la fuente, eh, cómo fue evolucionando, cuándo se perdió, cuándo se modificó, si hubo agregados a esta plaza que tanto le contribuyeron para concretar, digamos, esta identidad, ¿no? Entonces, la investigación histórica siempre parte... ¿Todavía pueden ver la presentación? No. ¿No? ¿La puedes volver a compartir? Sí, ya se salió, creo, me parece, del... Sí, fui yo, como se vio un rayón, creí que con ese botón se lo quitaba, pero no. No, está bien, está bien. ¿Ahí ya la pueden ver? Sí, ya se ve. Ok. Vale. Entonces, bueno, la investigación histórica siempre parte de fuentes primarias. En este caso, siempre voy como a las fototecas que pertenecen a Lina, a Limba o a bibliotecas de la UNAM, del Instituto de Investigaciones Estéticas. Hay diversas fuentes, pero siempre es muy enriquecedor ir como a esta fuente original, y entonces vas recabando información desde fotos, la historia oral también aporta muchísimo, planos, por ejemplo, de dónde está ubicado, bueno, esta colonia, o sea, te sirven muchísimo, por ejemplo, los planos que encuentras del proyecto de la colonia, porque te da esta temporalidad, ¿no? Justamente, bueno, la mayoría de estas plazas no sabes cuándo se crearon, ¿no? Hay veces que tiene que ver con la colonia, otras veces ahí existía... por ejemplo, los atrios de las iglesias ahora se han convertido en plazas y jardines, ¿no? Cuando antes era un espacio, digamos, privado de la iglesia, y ahora se han, digamos, donado a la ciudad, ¿no? Entonces, todo esto del desarrollo urbano te va dando como esos indicios de cuándo fue creado, cómo fue creado, por qué fue creado, ¿no? Cuáles fueron sus funciones originales. Entonces, digamos, vas por diversas fuentes identificando elementos que te sirvan, ¿no? La historia oral te ayuda a describir mucho y entender qué funciones tuvo el espacio a lo largo del tiempo, qué funciones se conservan y cuáles otras fueron, digamos, incorporándose a través del tiempo, ¿no? Entonces, esta investigación de repente puede llegar a ser muy vasta o muy, pues no contar mucha información. Mientras menos estudiada es la colonia, hay veces hay menos información, ¿no? Mientras más moderna, también ya no hay tantos elementos, hay veces que sabes de qué arquitecto fue, pero otras pues no tienes idea, hay veces que hay monumentos importantes y a partir de ahí también empiezas a buscar. Entonces, una vez que está como la información, o incluso desde antes, yo siempre propongo 7 ejes para estudiar como estos espacios, ¿no? Casi siempre en la Ciudad de México hay muchas cuestiones del diseño que tienen que ver con el agua, ¿no? Por ejemplo, los trazos de muchas zonas
se delimitan por los ríos que existían o si había algún remanente del lago, ¿no? Entonces, muchas veces la urbanización responde a esto, o había huertas muy grandes, entonces los predios eran muy grandes, ¿no? Mucho más separados, los frentes, entonces te va creando diferentes solares. Después empiezo a analizar como todos los elementos relacionados con la explotación de los recursos naturales. En todo el Valle de México había diversas zonas, por ejemplo, las zonas de ladrilleras o de milpas o de ranchos. Entonces esto también enriquece, digamos, a los símbolos y los parques, ¿no? Que se establecen en la zona, ¿no? Hay veces que conservan ciertos frutales o tal de aquella época, ¿no? Entonces quedan unos remanentes en la actualidad de esa vegetación, o hay un concepto, o vas entendiendo por qué se diseñó de esa manera el jardín. Y bueno, los sitios naturales, a estos me refiero como de mayor escala, ¿no? Hay veces que están relacionados con zonas de piedra volcánica, ¿no? También un poco con el agua, o sea, es muy similar, digamos, a este primer elemento que les mencioné, pero siempre ayuda como a dejar fuera, más bien, la parte del agua, como es muy importante en la Ciudad de México, por eso lo manejo independiente, y luego el resto de los sitios naturales tiene que ver más como con la morfología, ¿no? Después empiezo a ver como qué hitos arquitectónicos relevantes hay en la zona, tanto en el jardín como en su contexto inmediato. Eso siempre te ayuda, por ejemplo, en las fotos aéreas empiezas a identificar, no, pues aquí sí se ve el edificio, no sé, un edificio importante, el primer rascacielos, ¿no? Entonces ahí ves el primer rascacielos. O hay una casa que es muy importante, en todos los libros sale, entonces eso también te va ayudando a crear la temporalidad y la relación que tiene con tu espacio. Muchos de estos espacios, pues, guardan una estrecha relación con hitos arquitectónicos, ¿no? O sea, por ejemplo, los atrios con las iglesias. Y bueno, después también las vialidades y medios de transporte marcan mucho como la transformación del espacio y los usos de los espacios, ¿no? Por ejemplo, en el caso de esta fuente, a un costado, pues los tranvías jalados por mulas, o como el sitio del camión que salía hacia la ciudad, partía de ahí, ¿no? Entonces, pues empieza a generar como esta relación, ¿no? Con los habitantes y la importancia que tenga ese espacio. Después viene como estos usos de suelo e imagen. Yo siempre manejo esta parte de la imagen rural a una urbana, ¿no? La mayoría que salía después de la sequía de esta ciudad que dura 300 años confinada y que se empieza a expandir, digamos, las nuevas colonias, casi siempre tienen esta característica, que eran un entorno muy rural, y se empieza a ver como la transformación, ¿no? Entonces, en este caso de la fuente, pues era el principal icono de la colonia, ¿no? Esta la diseñaron el ingeniero, el arquitecto Leonardo Noriega y el ingeniero Stavoli, junto con el maestro Roberto Montenegro, decidieron crear hitos en estas nuevas colonias que tenían que ver con el arte, ¿no? O sea, era como la época del muralismo, el arte abierto para toda la población, ¿no? Entonces empiezan a crear en sus nuevos fraccionamientos pequeñas piezas artísticas y arquitectónicas que le creen una identidad a esa colonia. Es lo que ocurre con esta fuente, ¿no? Entonces esta plaza pues ya empieza a tomar otro lugar digamos, en el espacio urbano, ¿no? Ya no es una plaza de un elemento que ya las personas no recuerdan, ¿no? Sino ya empieza a justamente recuperar su valor a través de este análisis histórico. Y finalmente las expresiones culturales y vida social. Esta fuente, por ejemplo, se empieza a convertir como en el lugar donde van y se sacan fotos las quinceañeras que viven en esa colonia, ¿no? Entonces, un poco haciendo entrevistas con los habitantes, con algunos originarios o con algunos que tienen todavía recuerdos de su infancia. Ellos llegaron a lo mejor como
5 años después de que se inauguró la fuente y tal, pero recuerdan muchos elementos que a la fecha pues ya se habían perdido, ¿no? Porque esta fuente pues perdió sus vitrales, perdió muchos macetones, muchas decoraciones, el color ya no era, ¿no? Entonces, a través de esta investigación histórica identificando como estos componentes del paisaje, logramos acercarnos con los vecinos y plantear también esta propuesta de restauración, ¿no? Que viene justificada, ya no es nada más de yo me imagino, yo supongo, yo pienso, sino ya hay una serie de elementos comprobables por diversas fuentes que tú puedes enseñar, bueno, este paisaje histórico era así originalmente, se fue transformando de esta manera y ahorita es lo que tenemos. Y de esto, en el proyecto de restauración, ¿qué nos gustaría recuperar? Entonces, a través de esto, que empieza a ser como una descripción muy histórica y gráfica, empezamos a ver, ahora sí, qué elementos podemos ir rescatando que se perdieron. Hay otros que siguen ahí, pero necesitan restaurarse. Entonces, de esa manera tú empiezas como a ver, ¿no? A veces en el tema de la vegetación es un poquito más compleja, o sea, hay que conocer bastante de vegetación y las estructuras de los árboles y tal para ir identificando, ¿no? En el caso de esta plaza no había prácticamente vegetación, es más como la fuente y lo que había alrededores, que eran unos tótems que igual se restauraron, ¿no? Y tenía relación con el diseño art deco de algunas casas y estos funcionamientos. Y bueno, ya después nos fuimos como al levantamiento del estado actual de ese espacio público y que ahí tiene que ver con arbolado, trazo, equipamiento urbano, usos actuales, ¿no? Y bueno, ya después empezamos con el diseño del proyecto, siempre en la manera que intervenimos los espacios, de alguna manera tenemos acercamiento con los vecinos. Siempre como estos jardines históricos, estos parques históricos, las personas tienden a valorarlos, o sea, cuando es una colonia como de mayor tradición, aunque ya no queden, digamos, los habitantes originarios, siempre hay un temor de que se vaya a perder ese espacio o se cambie como esta imagen que ellos tenían, aunque ya esté un poco degradada en ciertos elementos. Entonces, lo que nosotros siempre hacemos es con esto, como ampliar el conocimiento del espacio y a la hora de empezar a proponer cuestiones de diseño en términos de restauración, es mucho más fácil y digamos, lo aceptan y se vuelven a apropiar del espacio, y un poco yo le llamo como restauración participativa, porque los vecinos empiezan a integrar al proyecto como desde el inicio y se empiezan a preocupar por poner en valor todas estas cuestiones históricas que a lo mejor se han perdido, pero también que no se pierda esta parte de ir enriqueciendo el paisaje y de los nuevos usos, ¿no? Entonces, esta parte de acercarse por la cuestión histórica siempre empieza a ser como mucho más amigable con los habitantes, ¿no? Sobre todo los habitantes inmediatos y obviamente con todas las instituciones de gobierno encargadas de la conservación del patrimonio, como es el INAH, el INBA o la parte de patrimonial que maneja la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. Entonces ellos también ven, digamos, ellos ven en el tema del paisaje urbano, ¿no? Digamos, de lo que pasa a nivel ciudad. Y bueno, a partir de esto hemos hecho como varios proyectos participativos que toman la metodología de esta reconstrucción histórica para ir analizando, ¿no? El proyecto. Y ahora... Y ahora, digamos, un poco después de este amplio panorama, así a muy grandes rasgos, cómo es una intervención histórica, lo bajé un poco a este jardín de la Tabacalera o Plaza San Carlos, o sea, a grandes rasgos estuve como viendo en algunas fuentes disponibles, pues ver cuál es el trazo original, ¿no? O sea, porque ahorita hay una serie de parterres, digamos, se conoce en general parterres como estos jardines, este trazo que tiene el espacio, ¿no? Entonces un poquito empecé a ver justo con estos
7 ejes temáticos, a ver, ¿no? Empezar a ver un poquito y como a grandes rasgos presentar, bueno, pues ese espacio verde en algún momento había otra masa verde, no sabemos si era como parte del jardín o no, ¿no? Porque de repente dije, pues a lo mejor en el sismo del 85 apareció o ya estaba desde antes, ¿no? O sea, ir como viendo, o sea, vas creando tus hipótesis y conforme vas encontrando información, pues te vas dando una idea de cuál fue el uso original del espacio, ¿no? Si perteneció al edificio o no, o sea, por ejemplo, los sitios arquitectónicos te dan mucha información, ¿no? O sea, fue el Palacio del Conde de finales del siglo XVIII, principios del XIX, o Marqués de Buenavista, luego fue la sede de la tabacalera, que por eso luego la colonia toma el nombre, también es irse a ver un poquito más de la historia de la colonia, cómo fue evolucionando, las ideas que se tenían para la colonia, este boom que tuvo de grandes casonas que primero querían ser como un área de como grandes palacios un poco semejando a Reforma, luego se transformó, que la idea querían que fuera como la colonia para que habitaran los de la tabacalera, entonces fue como modificando el proyecto de la colonia hasta que finalmente se construye, ¿no? Se empieza a habitar y entonces hay una serie de información de cómo empieza a urbanizarse la zona, ¿no? Entonces, por ejemplo, este jardín, pues sí es aparte de el monumento a la revolución y la plaza en la que se convierte muchos años después, pues existe todavía este otro jardín atrás de un edificio muy importante que ahora es el Museo Nacional de San Carlos, bueno, desde el 68. Entonces, ¿cómo digamos, esta información un poquito que fui ubicando de la colonia, pues es como una idea para que ustedes de ahí puedan seguir, ¿no? Yo les enseño un ejemplo de cómo lo hice con la fuente. Claro que lleva tiempo y hay veces un poco de paciencia. Yo sí asisto a los archivos históricos, no todo está en línea, pero pues también ahora tenemos la fortuna de que hay muchas páginas, ya sea de Facebook o incluso en línea. El gobierno tiene una serie de acervos históricos y gráficos y documentales que tú puedes ir consultando. También las tesis son una fuente muy importante. Hay veces que hay fotos muy importantes que eran del tío del primo de tal, o sea, a mí me ha ocurrido en varios proyectos que por algo llego al nieto del arquitecto que lo creó y entonces por ahí me encuentro la foto original, ¿no? Y entonces a partir de eso voy justificando mi intervención y voy dándole una línea, siempre poniendo en valor en la parte histórica, ¿no? De estos jardines, porque no es igual que un parque de bolsillo en cualquier otro lado, ¿no? O sea, este espacio empieza a tener una carga histórica bastante importante, ¿no? Que hay que irla, digamos, desmembrando y por ahí haciendo el trabajo de un investigador. Y bueno, ahora nos vamos un poquito más rápido a lo de la vegetación. Les voy a hablar como en términos generales un poco de la vegetación, tanto arbórea como arbustiva. Y bueno, siempre es importante hacer un diagnóstico visual de la vegetación, a menos que cuenten en su equipo con algún ingeniero forestal o biólogo o ingeniero ambiental, pues puede irles dando como un poquito más de retroalimentación, pero siempre es bueno identificar como qué estratos, ¿no? Lo principal que podemos hacer nosotros como arquitectos es ver qué estratos hay, ¿no? Generalmente son los árboles, que son los más altos, ¿no? Un árbol siempre tiene un tronco y unas ramas y se desarrolla. Por lo general llegan a ser más de 3 a 4 metros, lo que ya se considera un árbol, y a diferencia de un arbusto, estos casi siempre sus ramas también parten desde el suelo, aunque pueden llegar a medir 3, 4 metros, también dependiendo de la luz que les dé, el riego, la calidad del suelo, si no hay más árboles que les impidan el crecimiento, y los cubresuelos, que en general términos de arquitectura de paisaje los consideramos
cubresuelos o tapizantes, estos que son muy bajos, por ejemplo, como el césped, no le llevamos tanto como pasto porque los pastos se consideran, por ejemplo, un peniceto o como una lavanda, digamos, que es un poquito más fácil de identificar. Entonces, estos son los que son como muy pegados al suelo y justamente es una cobertura vegetal que no deja el suelo libre, ¿no? Entonces es bueno ir al sitio y vas identificando, bueno, hay mucha cobertura arbórea porque ves muchos árboles y también hay muchas sombras, ¿no? Y a lo mejor los arbustos pues empiezan a contener como todos estos parterres o estos caminos y andadores, ¿no? Que casi siempre hubo una corriente del paisaje que se empezaron a sembrar arrayanes y ahora se siembran durantas, que las durantas son unas amarillitas así como muy, que ahora se ven en toda la ciudad, ¿no? Y entonces cada una va cumpliendo como una función en ese espacio, ¿no? O sea, todos estos sólidos de arbustos que delimitaban se empezaron a poner para en lugar de poner herrería, pues mejor pongo esto y empiezo a delimitar los jardines, porque en ese tiempo la mayoría de los jardines eran contemplativos, ¿no? Ahora tenemos jardines donde puedes interactuar un poco más, ¿no? Muchos áreas de césped están diseñadas así para que tú vayas y juegues ahí o hagas un picnic ahí, o sea, realmente tenga otra función más allá de solo verlos, ¿no? Entonces, también es importante, y es algo que yo les recomiendo, la representación en los planos, sobre todo en planta, ir identificando qué tipo de árboles hay, ¿no? O sea, no es lo mismo un pino, ¿no? O sea, los pinos pues son así un conito, una palmera, ¿no? Que es una estructura como muy vertical, muy esbelta y de repente su copa es lo que tiene como mayor fronda, ¿no? O un fresno, que podría ser como el arbolito tercero, que tiene más densidad, que es más cerrada su copa me refiero a esta parte de arriba del árbol, donde están todas las ramas y las hojas, sobre todo las hojas, la parte de arriba. Entonces es bueno de repente en la representación, porque hay unos árboles que son muy densos, hay otros que sus ramas son un poquito más aisladas, con hojas más pequeñas, y esto te ayuda también para ir viendo como las sombras que se generan abajo para el estrato que viene abajo, que serían los arbustos y cubresuelos, de qué manera puedes irlos integrando, porque hay vegetación que necesita bastante sol directo, hay otras que pueden estar semisombra, o por ejemplo los helechos que pueden estar en una completa sombra y se dan bien, ¿no? Porque eso es bastante importante, por eso les hago mención de que es bueno que ustedes empiecen a identificar qué tipo de árboles hay, ¿no? Porque en general cuando te entregan un levantamiento topográfico, o al menos es lo que yo he percibido en los proyectos que he participado, es que te dibujan un circulito, o son dos circulitos, o sea, una representación muy básica del árbol que te dice dónde está la ubicación y ya si te vas a la tablita te dice el tamaño de su fronda. Yo les aconsejo que ya cuando empiecen a diseñar, si hay unas palmeras, pues traten de sustituir su bloque por una palmera y tal, para que les vaya dando esta sensación del asolamiento y la densidad de la vegetación y también la copa real, ¿no? Porque hay veces, sobre todo si tú vas a poner alguna instalación, un kiosco o algo, de repente te topas con que la dimensión real de tu árbol es muy diferente a como lo tenías pensado, ¿no? Es como ir visualizando la vegetación, ¿no? Y bueno, ya si te quieres ir a la parte de ambientación, pues ahí les mostré algo como de color, o sea, todos los árboles tienen una textura de tronco diferente, un tipo de hoja diferente, los colores, ¿no? Hay unos que desde abajo es como muy frondoso, hay otros hasta arriba, otros son muy verticales, ¿no? Entonces, esta variedad siempre enriquece como el paisaje. Entonces, por eso les menciono que es importante, una vez que tengan el levantamiento del arbolado, pues ir dimensionando, ir haciendo como una distinción de los árboles y sobre todo ir identificando si ahí hay algún árbol considerado como monumento urbanístico, ¿no? O una especie muy característica, ¿no? Lorena. Dime. Ruth dice que quiere preguntar algo. Sí, adelante, adelante. Hola, ¿qué tal? ¿Me Hola. escucha?
Sí, sí. Quería preguntarle, en la parte de ese cubresuelo, ¿entran los tapizantes? O sea, ¿sería el césped? ¿A eso se refiere? Sí, el césped, o hay unas que, por ejemplo, como las llamadas suculentas, hay unas que son Ah, muy bien. bajitas, o sea, son estas que no crecen más de 5 centímetros, sino se quedan como muy pegaditas al piso, ¿no? Ah, ok. Bien, Ajá. es mi duda. Sí, podría ser el césped y algunas otras, así como estas suculentas o una rastrera, ¿no? Incluso una hiedra podría considerarse un cubresuelo, ¿no? Si está de manera horizontal en lugar de manera vertical. Un poco a eso nos referimos como en términos de arquitectura de paisaje. Ok, bien, gracias. De nada. Y bueno, siguiendo con la identificación del arbolado, si ya empiezas a tener como una sensibilización o tienes una guía, existen unas guías de los árboles urbanos de la Ciudad de México, están publicadas por el gobierno de la ciudad y algunas, sobre todo por la UAM de Azcapotzalco, por la doctora Alicia Chacalo. Ahí hay una serie de guías de árboles que traen la foto, entonces tú puedes ir viendo, ¿no? Y son como los más comunes, ¿no? Y eso también te va dando una temporalidad de cuándo se hicieron, ¿no? O sea, hubo un tiempo que se puso de moda, hace 100 años que trajeron las jacarandas, pues empezar a utilizar jacarandas, ¿no? Entonces, si ya ves una jacaranda muy grande, muy desarrollada, pues sabes que tuvo al menos ese espacio, tiene 100 años casi, ¿no? Entonces, o por ejemplo, los truenos, que es uno que tiene como una florecita amarilla, también se empezaron a sembrar por ahí de los 60, 70. Una casuarina que se le llama, que es como un falso pino, que si ustedes lo ven, o sea, es un pino, pero así como triste, o sea, todas sus hojitas están así como caídas, ¿no? Pero la hojita parece que fuera un pino, entonces se le llama por eso falso pino, casuarina. Las trajo el primer ingeniero agrónomo de México, el ingeniero Miguel Ángel de Quevedo, ¿no? Esto era como para desecar las zonas y había un problema de salud pública por los fuertes vientos que venían del lago de Texcoco que se estaba desecando, entonces esos árboles crecían súper rápido y en zonas muy agrestes, ¿no? Con mucha salinidad y tal. Entonces te vas dando también a través de la vegetación una idea de cuándo se formó o se estableció ese jardín y también cuándo tuvo intervenciones importantes, ¿no? Porque si ves un árbol, bueno, a lo mejor no es tan representativo, pero si en la plantación tú ves una plantación más o menos que tiene algún sentido, a tres bolillo, que es como si fuera así en triangulito, entonces siembras tres, o hay un tipo de plantación, pues te empiezas a dar como una idea, ¿no? De la temporalidad. Y bueno, también qué árboles son dominantes, ¿no? Generalmente tiene que ver con el tamaño por ejemplo, hay veces que hay unos que van desplazando a los árboles nativos, como es el eucalipto, ¿no? Entonces, casi siempre cuando ves un chorro de eucaliptos, ya tampoco ves muchos árboles ni mucha vegetación baja, ¿no? Por la acidificación que crean esos árboles, ¿no? Bueno, tiene que ver también con la forma, el color, hay algunos que incluso tienen un aroma, eso pues también te va creando otro tipo de espacio, y también las funciones ambientales o simbólicas, ¿no? Por ejemplo, una simbólica podría ser el ahuehuete o el ahuejote, ¿no? Que esos tienen, digamos, en el Valle de México, tienen una importancia, ¿no? No solo ambiental, sino también simbólica e histórica. Y bueno, en el diagnóstico visual del arbolado, pues ya ves la forma, su estructura, el asoleamiento. También es importante saber si tienen enfermedades y plagas visibles. Esto hay veces es fácil porque hay árboles que ya se ven casi muertos o ya perdieron parte de su estructura, el tronco, ¿no? Entonces esto a nivel de vegetación pues te va dando como un planteamiento de qué necesitas hacer no solo en términos de diseño, sino también para mejorar la vegetación existente, sobre todo en el caso del arbolado, ¿no? Entonces, aquí abajito les puse nada más un ejemplo, digo que esta es una casa, pero me pareció como más claro, que ponen el árbol, ¿no? de mayores dimensiones, que podría considerarse como un monumento urbanístico en términos de paisaje, este otro que es un poco más chico, y hay otros que van teniendo como menos importancia, a lo mejor porque puede ser un árbol ornamental, que tienden a ser más bajitos, más compactos, ¿no?
no como una jacaranda, que son muy altos y requieren mucho espacio y pues más consideraciones, ¿no? Digamos, para su siembra. Y bueno, un poco a grandes rasgos les quería hablar justamente del tema de los árboles en cuanto a la poda, aclareo y retiro, ¿no? En general, hay que respetar los árboles existentes. Existe una norma y unas leyes establecidas por la Secretaría de Medio Ambiente que te dicen que tú respetes el árbol. O sea, si ya hay un árbol ahí, tú no lo puedes mover. Solo en algunos casos se puede retirar o se puede trasplantar, que no es lo ideal. Entonces, siempre hay que respetar como su ubicación, su estructura, siempre y cuando esté como bien conformados los árboles, porque hay incluso algunos árboles que podan, sobre todo, por ejemplo, CFE, porque estorban con los cables y los van dejando así, se le conoce comúnmente como cola de león, ¿no? Que dejan, o sea, está el tronco del árbol y al final dejan así como, pues sí, como la cola de un león, así, una fronda muy pequeña, ahí cero representativa y que provoca que el árbol pierda su estructura y sus aportaciones, también visualmente y funcionalmente, ya no es lo mismo y también empiezan a comprometer la estructura, ¿no? del árbol, porque es como tiene una proporción, digamos, la fronda con sus raíces, con su tronco, ¿no? Entonces empieza a perder cierta estabilidad del árbol cuando va perdiendo esta forma natural, ¿no? El tipo de árbol también que hay, ha habido muchos proyectos de sustitución controlada y retiro de árboles, sobre todo cuando tiene que ver con el eucalipto y la casuarina, ¿no? Ha habido desde hace como unos más de 20 años, un proyecto bastante importante en la ciudad de sustitución de estos árboles. Y bueno, también es importante hacer un diagnóstico fitosanitario y condiciones del árbol. Esto es cuando ya tú tienes como un proyecto ejecutivo, ¿no? Siempre es bueno ver si tiene alguna enfermedad, plagas, si los árboles están muy inclinados y esto comprometa al árbol, esto quiere decir que el árbol se vaya a caer, ¿no? Y le caiga a una casa, a una persona, a la vialidad, ¿no? Su ubicación y también la relación con los elementos de infraestructura urbana, sobre todo cuando van a hacer una siembra de un nuevo árbol, es importante que se fijen para elegir qué especie vas a poner, pues sobre todo el cableado, ¿no? Sobre todo en estas zonas que el cableado no está subterráneo, es importante que ustedes consideren todos estos elementos, si hay postes, el cableado, si pasan camiones muy grandes pegaditos, ¿no? A la banqueta o al andador donde los vayas a poner, porque si no, con el tiempo, pues van a crecer mucho y van a ir perdiendo su forma y a la larga, pues ese árbol no va a aportar mucho ni en términos ambientales ni, digamos, estéticos al paisaje, ¿no? Entonces es bueno que si hay demasiados de estos elementos y se quiere poner un árbol porque proporciona sombra, diversas características, sí se puede hacer, pero es bueno buscar, por ejemplo, un ornamental que puede ser una magnolia, ¿no? Una magnolia sí es de México, ¿no? Hay una variedad muy grande de árboles ornamentales que se pueden emplear, pero aún así necesitan cierto control para que realmente el árbol pues, conserve su estructura. Y bueno, existen las podas. Todo trabajo de poda y derribo, trasplante de árboles debe de acompañarse por un dictamen técnico previo. Esto es súper importante porque si no, cuando ustedes hagan una obra, o sea, ya estén ejecutando un proyecto de paisaje, pues pueden tener complicaciones legales, ¿no? La Secretaría del Medio Ambiente pues anda muy al pendiente de todo esto y estos dictámenes los tiene que hacer un biólogo, un ingeniero forestal o un ingeniero agrónomo que tenga una acreditación vigente porque requiere una serie de cursos para que ese dictaminador pueda decir este árbol se poda de esta manera o este árbol hay que retirarlo, por ejemplo, porque tiene gusano barrenador y se contagia a los demás. Entonces,
en lugar de conservar el resto de los árboles, puede comprometer justamente los árboles no solo de ese espacio, sino de espacios circundantes, o el muérdago, ¿no? Hay ciertas enfermedades o plagas que una vez que ya entran al árbol, es casi imposible que tú lo puedas sanar, digamos, ¿no? Entonces, ya cuando es un proyecto mayor, pues siempre es bueno tener estos estudios fitosanitarios, sobre todo si tú decides en tu proyecto retirar algún árbol. Y bueno, en general las podas, hay podas como de control, que son para mejorar las condiciones sanitarias de los árboles, la apariencia, estructura y andamiaje del árbol. Y bueno, un poquito resumiendo, se puede podar un árbol por diversas razones, o sea, que están escritas en la norma. Ahorita más adelante les digo qué norma es. Por riesgos, el estado fitosanitario, por ejemplo, lo que les mencionaba, si ya tienen un gusano barrenador, una restauración de la estructura, ¿no? Entonces hay unas podas de saneamiento, no quiere decir que podes todo el árbol, sino algunas ramas y eso, entonces vas tratando de regresarle al árbol una manera, bueno, una estructura como más estable y más acorde a la especie, ¿no? Si existe una afectación severa de la infraestructura, equipamiento y servicios urbanos, por ejemplo, en algunos sitios se ha tenido que retirar el árbol porque ya está muy inclinado y también hay ciertos árboles, bueno, sobre todo las palmeras, tienen un tiempo de vida, ¿no? Son 70 años, entonces cuando ya son muy longevas, ya están cerca de los 70 años, empiezan a ser más inestables y pueden caerse, ¿no? Entonces a lo mejor si hay por ejemplo, un edificio con murales, ¿no? Y se cae el árbol, entonces puede comprometer el edificio, entonces se busca la manera de primero contenerlo y si se tiene que hacer una poda, pues ya hay todo como un proceso técnico con un dictaminador que dice, o sea, como todas las razones y Secretaría de Medio Ambiente te tiene que aprobar para poderlo retirar, ¿no? O sea, también si es un riesgo como a la población, también se puede podar y en general estas podas de saneamiento no deben de superar el 25% del follaje del árbol, ¿no? De este tejido verde de esta parte de arriba, porque si no pues ya pierde mucho su estructura, ¿no? También hay podas de aclareo, que es justamente como cortar algunas ramas para que el árbol se pueda seguir desarrollando o árboles que son un poco más bajos también tengan la posibilidad de desarrollarse. Y bueno, el derribo de árboles es un tema como muy complicado y cero recomendable, pero de todas maneras se los incluyo para que tengan conocimiento, pero es muy difícil, ¿no? Incluso cuando un árbol está muerto en pie, que se le conoce, que ya nada más queda como el tronquito y ya puede tener un rebrote, pero realmente ya no es como tal una conformación de árbol, pues te pueden autorizar, ¿no? O lo que les decía, si tiene una inclinación más del 20%, sus raíces ya están muy alzadas o han sido cortadas, porque sobre todo cuando hay árboles en vialidades y salen al rodamiento, pues tienden a cortarse estas raíces y pues le crea inestabilidad. Es como si a una casa le cortara su cimentación, ¿no? No tiene la misma estabilidad. Su copa ya no está en balance, digamos que quedan unas ramas súper largas de este lado y de este lado chiquito, pues se va, ¿no? De un lado, sobre todo con los vientos, ¿no? Y si sus raíces no están muy profundas, también es eso. Hay árboles que tienen raíces muy, muy profundas y muy verticales, hay otras que son muy horizontales, muy superficiales, hay otras que sí van por dentro de la tierra, pero pues se extienden mucho. También en el derribo de árboles pues son muertos, enfermos o muy plagados, y la afectación severa al patrimonio. Pero cuando hay un derribo de un árbol, y tienes que tener una autorización, si no hay multas ambientales bastante severas,
deberás estipular como las medidas de restitución y las especificaciones en cuanto al manejo de los residuos del derribo. No todo se puede ir para crear mulch o composta, sobre todo si están enfermos. Hay algunos árboles que tienen que ser incinerados, ¿no? Porque si no, pues puedes contagiar como al resto de los árboles. Y también, por ejemplo, el trasplante no se recomienda. Tienen que ser árboles como de 3, 4 metros, porque si no es muy, muy caro. Tienes que moverlos con grúas y crear como toda una estrategia, y digamos que duermes al árbol y lo tienes que contener y tal para moverlo, pero el porcentaje más o menos es como el 30% de que realmente pegue en el otro lado, ¿no? Y tiene que tener condiciones muy similares, ¿no? Entonces, bueno, esto es en términos generales un poquito de legislación en cuanto a los árboles, y esto lo pueden ver en el proyecto de norma ambiental, la 001 del 2015, que ahorita justamente la Secretaría de Medio Ambiente la está revisando, y aquí viene todo, o sea, este es como un resumen un poco de esa norma para que ustedes tengan conocimiento del manejo de los árboles, en términos, perdón, de la legislación. Y bueno, ahora vamos a una parte un poquito menos áspera. Como las funciones de la vegetación pueden ser muy diversas, desde ambiental, histórico, etnobotánico, contemplativo, funcional, por ejemplo. Yo aquí sobre todo les menciono el etnobotánico, ¿no? Que tiene que ver justamente más con la historia, y, por ejemplo, hay un códice muy importante que viene desde época prehispánica. Bueno, es de la época de contacto. Esto quiere decir que los indígenas tenían conocimiento de los usos, funciones y aplicaciones de muchas plantas y árboles, prácticamente de todas las que los rodeaban, de cada región. Entonces, cuando llegan los españoles, empiezan a observar que los indígenas conocían muy bien el funcionamiento de las plantas en muchos ámbitos, ¿no? Hay muchas plantas curativas. Entonces, por ejemplo, uno de los más importantes es el Códice de la Cruz Badiano, que te explica el nombre, ¿no? Muchas veces está, bueno, este está en náhuatl. Entonces te viene el dibujo, ¿no? De mano indígena, de cómo era este árbol o esta planta, ¿no? En este caso les puse la de los quelites, que en todo México hay más de 350 especies de quelites que están siendo como, bueno, han sido olvidados, y se está perdiendo tanto su cultivo como la diversidad. Recordemos que México es un país megadiverso. Esto quiere decir que tenemos una gran riqueza de plantas y de animales, ¿no? Por también las diferentes condiciones climáticas y geográficas que tiene México. Entonces, por ejemplo, en este códice ustedes pueden encontrar muchísimas plantas que se utilizan en la actualidad con sus nombres en náhuatl, y hay otros que también tienen sus nombres en zapoteco, mixteco, mazahua. O sea, hay muchísimos, pero este es uno de los más famosos, donde igual lo pueden encontrar en línea, y es súper interesante ver las funciones que le daban, no solo, por ejemplo, alimenticias o ambientales, ¿no? Sino también como de una tradición. Hay unas que eran plantas curativas para el alma, ¿no? O sea, tienen como todas estas funciones. Entonces, ustedes cuando vean un jardín etnobotánico, tiene que ver justamente con el estudio prehispánico de las plantas, ¿no? Y toda esta riqueza que hay los últimos años se ha tratado de impulsar, ¿no? Entonces verán por ahí muchos jardines etnobotánicos. Y bueno, por ejemplo, aquí en la selección del arbolado les menciono la magnolia, ¿no? Que en náhuatl sería Yolosochitl. El nombre científico es Magnolia grandiflora. Yolosochitl significa la flor del corazón o flores grandes, y justamente aparece en este códice que les menciono, el códice Cruz Badiano. También, por ejemplo, esta flor se ha utilizado en muchísimos perfumes, es base de muchos perfumes en todo el mundo, ¿no? O sea, cuando vienen los españoles se llevan de estas plantas y luego ya empiezan a usarlas también en muchas partes del mundo. Y bueno, para seleccionar el arbolado, pues lo que les comentaba, hay que ver cuánto espacio disponible tienes, las condiciones ambientales y espaciales,
¿no? El asolamiento, el porte y tipo, hay unos que son caducifolios, esto quiere decir que pierden sus hojas durante la temporada de invierno, perennifolios, que por ejemplo la magnolia es un perennifolio que no pierde prácticamente sus hojas, o hay unas que pueden ser como intermedios, o sea, caducifolio en general es en invierno y sobre todo como más al norte, en los climas más extremos, pierden sus hojas durante el invierno para evitar perder el agua, ¿no? Si son ornamentales, las necesidades de riego, sobre todo en las ciudades es súper importante saber cuáles son sus necesidades de riego. Hay plantas que requieren mucha agua, entonces van a extender sus raíces a buscar esa agua o simplemente no van a estar bien, ¿no? O sea, se van a ver medio muertos la mayor parte del tiempo o a veces pues no van a aguantar la plantación. ¿Qué tan resistentes son? Por ejemplo, hay muchos que no son resistentes a los contaminantes, entonces a pesar de que eran originarios del Valle de México, ya no los puedes usar. Por ejemplo, el colorín, ¿no? Porque su tronco es amarillo y empieza a tener bastantes problemas y hay muchos estudios donde te dice que árboles ya son más resistentes a la contaminación. En estos manuales que les mencionaba, también ya empiezan a hacer mención justamente de estas condiciones, ¿no? Si quieres una función estética o histórica, ¿no? Yo procuro utilizar árboles de origen ya sea endémicos del Valle de México, eso quiere decir que solo existen en el Valle de México, o nativos de México y sobre todo adaptados a las cuestiones climáticas y de altitud. También eso es importante, si resiste la altura, tiene que ver con las heladas. Hay muchos árboles que no resisten heladas, ¿no? Y hay otros que se han ido adaptando, pero pues no, su desarrollo no es el ideal. La disponibilidad comercial, eso es muy importante, o sea, cuando quieres escoger especies nativas, hay veces que tú diseñas tu paleta vegetal considerando muchas nativas y te das cuenta que no hay una disponibilidad real, ¿no? O te las venden muy, muy pequeñas que para espacios públicos no te funcionan, ¿no? Porque si son muy pequeñas, pues tardan más en pegar, digamos, empezar a crecer y pues el paso de las personas, los perritos y todo, pues va complicando, digamos, el desarrollo de esas plantas y también el costo, ¿no? Es muy importante porque casi siempre en términos de paisaje, pues el presupuesto a veces no es tan grande como quisiéramos, ¿no? Y bueno, aquí les muestro una paleta vegetal súper completa. Las paletas vegetales no tienen que ser tan completas. Esto sería para zonas como muy específicas o condicionantes muy específicas del proyecto donde te piden toda la información porque, por ejemplo, estás en una zona de protección ambiental, ¿no? Podría ser así como a lo mejor Xochimilco o tal. Entonces, una paleta vegetal en general es la información técnica de las especies que estás utilizando en los 3 estratos, arbóreo, arbustivo y de cubresuelos. Y en general pones la taxonomía, por ejemplo, el género, la especie, la familia y el nombre común. El nombre común varía dependiendo de de la región o el país, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí les puse... bueno, es muy conocido, un ficus elástica. Este era para un proyecto en selva, ¿no? Entonces, los ficus, pues los conocemos que no es lo ideal para la Ciudad de México, ¿no? Porque crecen mucho las raíces y empiezan a desplazar a otros árboles, ¿no? Que podrían ser más representativos del Valle de México. También es bueno conocer la zona de origen o la distribución, sobre todo por términos del clima y si se adaptan a la altura de la Ciudad de México. Las características estructurales externas que tienen que ver con el alto, el ancho del tronco, porque esto te da una idea también cuánto va a crecer, ¿no? Y si realmente te sirve para el espacio que lo estás proponiendo. La morfología vegetal, que tiene que ver más con el tipo de hojas. Hay unas hojas que son muy pequeñitas, hay unas que son muy grandes. Generalmente las que son muy grandes, por ejemplo, pertenecen a áreas donde hay mucha agua, porque como hay tanta disponibilidad de agua, por ejemplo, un hule, las hojas son muy grandes, puede darse el lujo de perder mucha agua por la biotranspiración. Entonces, y al contrario, las hojas que empiezan a ser chiquitas, como las de un huizache y como con espinitas, pues lo que están haciendo es evitar perder esta humedad, ¿no? Entonces, pues hay diversas morfologías.
las características ecofisiológicas que tienen que ver con la resistencia a las condiciones climáticas, por ejemplo, las heladas o intensas, ¿cómo se llama?, temporadas de sequía. Y bueno, aquí esta sería, digamos, una paleta vegetal preliminar que les sirve como para un concurso. Siempre es bueno utilizar como la foto del árbol, o en el caso de los árboles, de un árbol completo. Si tiene flor, siempre es muy atractivo poner la imagen de la flor, y en este caso, como siempre manejo una paleta vegetal que tenga que ver con lo etnobotánico, la reintroducción de especies nativas, pues ahí, ¿no? Como su imagen del códice. Hay muchos árboles, por ejemplo, la flor de mayo, que es conocida como cacalozóchitl o flor del cuervo. Esa también, por ejemplo, es muy aromática y es muy atractiva, pero es como algunos lo consideran como más un arbusto porque no es una estructura tan monumental, digamos, tan grande, y es un poco más ramificado, pero, por ejemplo, esa se da súper bien en grandes macetones, ¿no? O sea, en general estas ornamentales las puedes poner incluso en macetones. Eso quiere decir que también las puedes ocupar para zonas de una plaza o un jardín donde tienes poco espacio, pero hay un poco de iluminación, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta paleta vegetal está enfocada a plantas medicinales y aromáticas. La utilicé para el proyecto que ahorita les voy a mostrar. Es un jardín como etnobotánico que era parte de un convento franciscano en Huexotla. Entonces yo les llamo justo unos jardines de ida y vuelta, porque en los jardines franciscanos, bueno, más bien en las huertas, esta era parte de la huerta, ese jardín franciscano, era una cuestión productiva, ¿no? Pero como ahora es un espacio público y no hay como tal un control y un mantenimiento, era muy difícil poner unos huertos alimenticios, ¿no? Porque no había como todo un proyecto de trabajo con los vecinos para que estos las cultivaran, las cuidaran y les dieran seguimiento. Entonces aquí lo que decidí hacer más bien es utilizar plantas que tuvieran una función tanto medicinal, pero que fueran resistentes a espacios públicos, que también fueran resistentes al agua y a la salinidad del suelo, ¿no? Entonces hice como esta combinación de plantas que son de origen prehispánico, digamos que eran originarias de México, y otras que trajeron de España, por ejemplo el romero. Entonces esta paleta vegetal empieza a ser mucho más rica, y para la intervención en espacios históricos, por ejemplo, aquí había un tema con el INAH. Cuando nosotros tomamos el proyecto, me refiero a mi socio Rogelio y yo, era como, bueno, ¿de qué manera podemos explicarle al INAH que recuperamos este jardín, respetamos todos los árboles? Ahí en general había fresnos, en su mayoría, unos fresnos muy, muy antiguos, probablemente más de 150 años. Entonces dijimos, bueno, vamos a crear un jardín que no solo sea contemplativo, sino tú también lo puedas recorrer, porque ahí fueron apareciendo árboles, o sea, no hay muy claro como el sistema de plantación o el orden que tuvieron al plantar los árboles, y de repente fueron creando caminos, pues por donde se abrió una senda, ¿no? Donde desapareció la contención, ya fuera una reja o unos setos que dividían, pues ya era un poco más desordenado, digamos, ya no tenía un trazo muy regular ni nada el jardín. Entonces ahí decidí, bueno, pues vamos a hacer como unos jardines que tú puedas recorrer donde los elementos vegetales te aporten algo más, ¿no? Entonces, unos tienen cierto aroma, otros tienen color, varían la textura. También es importante tener diferentes, sobre todo como alturas y eso, porque le da una riqueza ambiental, ¿no? Mayor al jardín. Entonces, en este caso, cuando el INAH ve que empezamos a retomar plantas que vienen de un códice, ¿no? Y esta justificación de las plantas como el romero, la lavanda que se trae de Europa, y va viendo esta justificación de cómo eran las huertas, ¿no? ¿Qué función tenían las huertas para los franciscanos y los conventos franciscanos, ¿no? Era como, también había una parte medicinal. Entonces ya vamos rescatando como los usos que llegó a tener ese espacio, pero que ahorita ya
los puede tener, ¿no? En la selección de las plantas y como esta interacción con los habitantes, ¿no? Entonces, por ejemplo, el romero es una planta aromática de Europa que durante la Edad Media dio su nombre a los romeros o peregrinos, porque la empleaban frecuentemente para untársela en los pies y digamos, después de estas largas caminatas que hacían, pues sus propiedades medicinales les relajaban los pies y les permitían continuar esta peregrinación, ¿no? Entonces, aquí empieza a haber como una fusión de dos tipos de plantas, pero que tienen mucho que ver en sus usos y funciones, ¿no? Y que también le aportan como una calidad visual al espacio. Y bueno, digamos que la representación general pues fue así como estos jardines un poco más naturales, ahí había un pino, unos fresnos y unos truenos que ya existían ahí, así más o menos en esa conformación, y cómo se fueron sembrando como estos macizos de vegetación, ¿no? Un poquito explicando como esta función del huerto jardín enfocado a una experimentación botánica, y ya existían unas líneas de deseo y pues esas se respetaron, ¿no? Y era lo que les comentaba de, aunque sea a muy grosso modo en su AutoCAD, ir representando como las densidades de los árboles, del follaje de los árboles, ¿no? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, uno que es muy grande, o sea, en las esquinas había unos muy grandes. Ahí sabía que no podía sembrar, no sé, mucha densidad de una asclepia, pero a lo mejor un muicle sí funcionaba bien porque a lo mejor no florea tanto, pero resiste estas zonas con más penumbra, digamos, ¿no? Entonces, un poquito ese fue el ejercicio de un jardín que sí se construyó, ¿no? Entonces, ir viendo como estas plantas y sobre todo respetando todos los árboles que existían, ¿no? Tanto en el despiece, ¿no? de los pavimentos, como en la creación como de nuevos andadores o nuevas zonas donde los habitantes pudieran interactuar con el jardín, ¿no? Entonces, digamos, en términos de Lina, cuando ve como toda esta justificación y hubo toda una investigación de la zona, ¿no? Sobre todo a nivel histórico y también ambiental, pues ya es una propuesta como mucho más justificada, que es viable, ¿no? Porque siempre hay que ir diseñando con aras de que se construya, ¿no? Y, Lorena, ¿y de este proyecto tienes fotos de antes y después? Sí, pero no las puse. Ah, ok. Se las debo. Justo pensé eso, no puse las fotos. Es que el proyecto tardó un poquito en construirse porque fue justamente un proyecto que empezamos en pandemia. Entonces, tengo fotos como un poco aisladas y mi intención justo era que se viera. Lo único es que no fui como unos meses después para ver cómo ya se había establecido la vegetación, ¿no? O sea, lo dejé en plantación y, por ejemplo, en este proyecto incluía 2 calles en torno a este convento, que este convento también tiene unos basamentos piramidales, de hecho, le llaman la muralla, y parte del ¿cómo se llama? El convento está sobre este basamento piramidal, que es muy impresionante. Entonces, lo que decidí hacer en la vegetación es, por ejemplo, la magnolia y la flor de mayo acentuaban construcciones de carácter histórico, ¿no? Entonces, donde había una flor de mayo o un cacalozóchitl, era donde era una casa muy antigua, ¿no? Eran casas de adobe, de construcción tradicional, y entonces en esta plantación de repente había un remate de este color y los otros eran verdes, ¿no? Ahorita no recuerdo cuál fue el otro árbol ornamental que elegimos, más bien no es cierto, pusimos uno que sí es traído de Asia, una astronómica que es muy bonita, muy colorida, no crece tanto porque ahí también las calles son muy angostas, entonces no podíamos poner un árbol, un fresno, o sea, porque lo iban a tirar, ¿no? O sea, no iba a sobrevivir. Entonces pusimos unas astronómicas porque van más o menos, o sea, visualmente no salta tanto con la flor de mayo. Entonces, lo que fuimos haciendo es hacer pequeños remates visuales donde había una construcción de carácter histórico,
¿no? Entonces esto, por ejemplo, también con el INAH, pues fue muy acertado porque dijeron, están poniendo en valor estas casas que de repente ya se están perdiendo, porque ya son viejas de adobe, ¿no? Entonces, como que igual esos habitantes se sintieron incluidos, que no solo se intervino esta plaza, este jardín, y la calle en el entorno, sino se empezó a ir un poquito más allá, ¿no? De estos otros hitos que pueden existir en el paisaje, ¿no? Entonces la intervención fue un poquito más allá, incluso los volardos se diseñaron para este espacio en específico, que fueran acorde con el color de los pavimentos y todo, o sea, fue un diseño integral, les voy a ver las fotos, pero fue un ejercicio bastante interesante, ¿no? De cómo podemos ir interviniendo el paisaje e ir incluyendo, o sea, no soy excluyente de, bueno, no, nada más vamos a usar nativas. Es muy difícil que pueda ocurrir eso, ¿no? A menos que hagas como tal un jardín etnobotánico, porque hay muchísimos factores. Entonces, pero bueno, este fue un jardín que tuvo un buen resultado, del cual les debo las fotos. Y por ejemplo, fue más bien de un concurso que igual sacó la Secretaría de Medio Ambiente, en Chapultepec. Y entonces aquí lo que hicimos con el grupo, o sea, hicimos unos jardines etnobotánicos temáticos. Unos eran de plantas medicinales aromáticas, otras recuperaban como la milpa tradicional, otras se enfocaban más en la parte ritual de las plantas, un arboretum, que es como una colección de árboles, digamos, de diversas características. En este caso elegimos frutales que se adaptaran al sitio. Y entonces fuimos creando como un análisis, ahí trabajamos con un ingeniero ambiental, entonces hicimos una serie de análisis como más ambientales de qué podía ocurrir en el espacio y cuál era la densidad arbórea, qué características del arbolado, porque había cada zona tenía, ¿no? Su particularidad. Y entonces a partir de ahí empezamos a diseñar y nosotros no ganamos el concurso, pero quería que vieran también un poquito la representación que tenemos los arquitectos de paisaje, ¿no? Siempre es como hacer lo que se vea como más natural, casi como si fuera una acuarela, siempre tratar de representar el árbol más cercano a la realidad. Las plantas también, por ejemplo, tiene pues unas milpas aquí, unos maíces, ¿no? El tipo de maíz, la altura, porque las alturas, ¿no? Son diferentes y eso también enriquece visualmente y ambientalmente. Por ejemplo, esta diversidad de que hay plantas como que muy cerradas o tienen mucha fronda y hay otras muy verticales, ayuda también a los polinizadores y a todas estas, o sea, mariposas, libélulas, abejas, ¿no? También por ahí uno que otro como mosquito, ayuda porque creas diversidad, ¿no? Estás imitando más la naturaleza. Entonces, esta diversidad hace que sea como más rico también ambientalmente, ¿no? Entonces empiezas a crear pequeños refugios para este tipo de polinizadores que son como súper importantes para toda la vida, ¿no? O sea, tanto para la industria alimentaria como para que los jardines estén como en buenas condiciones. Por ejemplo, las libélulas, las mariposas y las abejas se les conoce como un bioindicador ambiental. Mientras tú veas más mariposas, más colibrís, más libélulas, sobre todo las libélulas te muestran que hay zonas de agua o que hay bastante humedad, ¿no? Entonces esto también te va dando un indicador que tu ambiente está mejor o que está funcionando mejor, ¿no? En términos ecosistémicos, ¿no? Entonces, bueno, es como en términos generales las funciones de la vegetación y pues eso sería todo. Muy Espero bien. que les haya servido un poco amplio, pero quería Sí, es un tema muy extenso, pero es muy, muy atractivo. Oye, están preguntando que si bueno, ya está diciendo Marta que si van a compartir la presentación. Yo se las puedo compartir sin tema. Si quieren, lo que puedo hacer, aunque sea para después, buscar estas fotos comparativas, sobre todo del jardín que sí se construyó, para que se den una idea. O sea, yo con gusto les comparto y si quieren,
estos manuales que les mencioné, sobre todo de los árboles. Le puedo sacar a la portada y se los incluyo al final de la presentación. Hay algunos que siguen a la venta y la verdad hay unos que son así súper chiquitos y te sirven mucho, ¿no? O sea, si quieren seguirse dedicando como a esta parte del paisaje y la integración de espacios públicos. Y también hay, se me olvidó mencionarles, había un proyecto de la Secretaría de Medio Ambiente de crear una paleta vegetal para la Ciudad de México. Esa empezó, si mal no recuerdo, como 2020. Yo participé como en algunas cosas, pero ha sido difícil establecer justo esta paleta, ¿no? Y a nivel de ley o de una norma es muy complicado. Entonces, en lo que están trabajando es crear una paleta vegetal para todo el Valle de México con especies que existan comercialmente y algunas características que requiere la planta, ¿no? O sea, como para que sea más fácil el empleo y la variedad, ¿no? Y también aquí en esta norma lo que están estableciendo son especies que ya va a estar prohibido utilizar o restringido, dependiendo de dónde se ubiquen, sobre todo en zonas de conservación que son más hacia Xochimilco, Tláhuac, Milpalta, Álvaro Obregón. ¿Cuál me falta? Tlalpan. Ciertas especies que están consideradas como invasoras, ¿no? Y hay otras que, es que hay diferentes clasificaciones invasoras y, ay, perdón, ahorita se me fue el nombre, ¿no? O sea, que esas, por ejemplo, desplazan a mucha de la vegetación y empiezan a ser dañinos para el ambiente, ¿no? Así como los eucaliptos, que acidifican, también hay arbustos y tal que están limitando la plantación, por ejemplo, los penicetos, porque esos muy fácilmente invaden otras zonas de conservación, o sea, sueltan como una pelucita y es muy fácil que se esparza, ¿no? Entonces, el control y la contención de ese tipo de vegetación es difícil, ¿no? Y hay veces que crecen sin control, no hay ni una plaga, o sea, digamos, hay veces que las plagas se consideran reguladores ambientales, o sea, o ciertos insectos que lo consumen, digamos, el ciclo no está completo porque no hay un depredador que acabe con eso, o una condición climática que frene su extensión y distribución. Entonces, es lo que están trabajando y todavía no saben si va a salir este año o el siguiente, igual que la norma que les enseñé, esa está en modificación, ¿no? Entonces, seguramente pronto ya, bueno, no sé qué tan pronto, pero en algún punto en el diario oficial de la Ciudad de México van a aparecer como esos cambios o esas propuestas de paleta vegetal. Ok. Lorena, ahorita la intención es que entren los chicos a los foros. Ajá. La dinámica, ahorita que cada quien entre, me parecería que podrías empezar tú, bueno, nos vamos a distribuir entre Marta, tú y yo para entrar, para que cada foro tenga a un mediador y tú vas a ir pasando en cada uno de los foros. Vamos a darles 10 minutos a los foros para que platiquen entre ellos y pues en el Inter vas pasando de foro a foro para ver si tienen alguna duda que te quieran preguntar específicamente sobre el tema del foro. Bueno, pues ya estamos de vuelta aquí a la sesión principal. Espero que en los foros en los que estuvieron hayan platicado con sus compañeros. Ahorita me gustaría, no sé si algún titular de cada uno de los foros quiera decir como lo que pudieran sacar como de conclusiones de lo que platicamos con Lorena. Ahorita estábamos terminando en el foro de arbolado. Entonces, ¿alguien del foro de arbolado que quisiera decir lo que habíamos ahorita platicado con Lorena? ¿Tienes el dato, Marta, de alguien que haya estado en el foro de arbolado? Yo estuve en el foro de arbolado. Ah, ok. Víctor, es que no sé si lo quisieras como resumir lo que estaba platicando ahorita Lorena o Sí. prefieres.
¿Sí? A ver, Sí, vamos. está bien. Pues más que nada la integración al ahuehuete, ¿no? Que está en medio de la calle, que puede funcionar como un eje visual o incluso de contraste, metiendo ahí uno que otro color de otros árboles para dejar este árbol que ya está en el sitio y resaltarlo, ¿no? No tener que cortarlo solo porque está en malas condiciones. Muy bien. Sí, algo que decía Lorena es que siendo un ahuehuete, el árbol en sí tiene un significado histórico, aunque no sea el árbol de la noche triste, pero ya el escuchar ahuehuete te recuerda a esa escena que nos han platicado de la historia, ¿no? Entonces, en ese sentido, por eso también es importante como integrarlo, es un elemento, como decía Lorena en un principio, de los elementos importantes dentro del área de estudio. Entonces, muchas de las preguntas que nos han hecho en el concurso es, ¿se pueden mover los árboles? ¿Se pueden quitar los árboles? Ahorita ya con lo que nos ha estado platicando Lorena, pues la recomendación es que no. Yo cuando fuimos, cuando hemos hecho las visitas al sitio, vemos que se han plantado árboles de manera reciente, Lorena. Hay unos que están como muy chiquitos, diríamos que tendrán unos 3 metros de altura. Lo que no sé es si estos que son chiquitos, tú nos podrías, o sea, nos dirías, bueno, siendo de 3 metros de altura, tal vez no es tan complicado si los quisieran concentrar en algún lado, o pues son de 3 metros de altura, estos van a crecer en X cantidad de años. No sé qué opinión tengas sobre los árboles que se sembraron en fechas recientes. Pues es que es un poquito difícil el tema de moverlos, o sea, digamos, si se ven como su tronco así muy, muy delgadito, que casi es como de este tamaño, ¿no? No sé, o sea, que será como 10 centímetros, hay veces que todavía tienes posibilidad de moverlos. Pero si ya llevan mucho tiempo realmente, o sea, bueno, si van y le cortan una ramita y está, o sea, se quiebra fácil, ese árbol ya está seco. Y si lleva mucho tiempo sin sacar hojas, ya está seco, ¿no? Hay veces, generalmente se siembran entre 3 y 4 metros de altura los árboles, ¿no? Y también hay unos árboles que los habitantes van y los siembran. Entonces, si tú los mueves, es como tener una confrontación con ellos, ¿no? O sea, como que tener esta parte de, o sea, tú estás haciendo como una apropiación de ese espacio y yo vengo y lo retiro, ¿no? Entonces hay que conocer, a veces es difícil saber quién lo sembró, ¿no? Pero si hay uno que realmente esté, por ejemplo, pegado a otro árbol, así, o sea, no sé, tienen 15 centímetros de distancia, 20 centímetros o hasta 50 centímetros, el que esté en mejores condiciones se mantiene y el otro se puede mover, ¿no? Hay veces que en la norma te dice, si es de tanto, pues lo puedes mover, ¿no? O sea, en general no es bueno el trasplante porque no aguanta mucho, pero hay unos que si se ven súper, súper flaquitos y tal, no van a crecer, porque hay veces que es como los que te regalan en el vivero chiquitos, como un pino van y lo siembran, eso se puede mover porque eso no va a crecer ahí, ¿no? Sobre todo si está debajo de un árbol grande. O sea, hay unos que sí podrían plantear, ¿no? O sea, ahorita entiendo que es como un planteamiento, entonces podrían ver, pues este árbol está como muy chiquito, muy pegado a este y el otro ya está bastante desarrollado, pues podemos ver, o sea, lo ideal es que ustedes vean a dónde se va a reubicar ese árbol, en el mismo sitio, ¿no? Ahí sí puede ser un poco más factible, ¿no? Pero lo ideal es, pues, no tocar los árboles, a menos que estén en estas condiciones, ¿no? Ok. De la parte de vegetación, chicos, hubo 2 temas que se pusieron sobre la mesa que me parecieron importantes para que los demás lo conozcan. ¿Alguien de ahí que quisiera dar como el resumen? Creo yo. Ajá. Pues lo que más de lo que se me quedó es del tema de que las personas llegan y se quedan dormidas a veces en las bancas o de ese tipo pues de cosas. Y sería como que habían comentado poner volardos o así cosas a las que las personas se pudieran sentar, pero no acostarse. Sí, muy bien. Eso fue un punto importante. También esta Lorena platicaba que pudieras poner cosas en diferentes niveles para que pudiera funcionar. Ya ven que los niños
son muy activos y si ven algo que se puede escalar, lo escalan. Entonces, promover el tipo de mobiliario que sea apropiado por los visitantes y no tanto por los que van y se quieren quedar ahí por más de 2 horas, ¿no? Entonces, ese es un elemento importante que planteó Lorena. También algo que fue bastante importante es lo que planteaban sobre cómo vas a integrar este jardín al proyecto global que remata en el Monumento a la Revolución. Entonces había ahí como la pregunta de si yo hago que este jardín sea súper atractivo, le voy a robar visitantes a la Plaza de la República. En este sentido, Lorena comentaba, bueno, es difícil que se le reste al movimiento de la Plaza de la República porque es muy fuerte, ¿no? Es para gente que va específicamente a la Plaza de la República a mojarse en las fuentes, a pasar ahí un buen rato, a estar con los amigos y demás. Cuando haces una intervención en este jardín donde lo estás haciendo más arbolado, más verde, más de estancia, son actividades diferentes a las que busca la gente que va a la Plaza de la República. Y también nos podrías recapitular la parte en la que decías, Lorena, de intégralo al Museo de San Carlos. Ese es otro elemento muy importante. No solo está el Monumento a la Revolución, está el Museo de San Carlos, y cómo puedes integrar a través de la vegetación y del ejemplo que nos habías puesto de tu intervención en el ex convento, los elementos vegetales para remarcar la unión con el Museo de San Carlos. Un poco yo lo que les comentaba, o sea, es como este jardín, yo, por lo que he visto y las veces que he pasado por ahí, es como si fuera un jardín bastante olvidado, o sea, el Museo de San Carlos, bueno, Nacional de San Carlos, le da la espalda, ¿no? Mucho a ese jardín, ¿no? Entonces, ¿por qué no plantear ahorita, a lo mejor a nivel conceptual, que haya una interacción, ¿no? Que este jardín se vuelva como ese vestíbulo, digamos, este vestíbulo verde al Museo de San Carlos. ¿Por qué no plantearlo así? O sea, en lugar de que nada más sea la entrada principal, que vas por una vialidad súper concurrida, ruidosa y demás, ¿por qué no plantear esto, no? O sea, que de alguna manera haya una interacción con este museo, ¿no? Y a lo mejor ahorita, pues no van a abrir sus rejas para allá o tal, o sea, no recuerdo si hay como tal un acceso, pero ¿por qué no o sea, remarcar esta parte donde hay una interacción con el museo? O sea, seguramente hay como una puerta, un vano o algo, o sea, ¿por qué no remarcar esto y crear esa interacción, a lo mejor ahorita a nivel conceptual un poco, pero empezar a crear como esa interrelación con otros espacios que están muy cercanos, ¿no? Y a lo mejor, pues, de pronto también interviene en la plaza que está justo a la entrada del Panteón de San Fernando, o sea, a lo mejor su propuesta empieza a integrar como esta conectividad entre espacios verdes, ¿no? Que es algo súper importante en términos también ecológicos, o sea, como esta integración, ¿no? O sea, más allá de verlo como una competencia, yo lo vería como un complemento, así como dijo Mestre. O sea, en la Plaza de la República hace un chorro de calor y no sé qué, y de repente dices, allá está ese jardín, súper tranquilo, no sé qué, me voy, me siento un rato, me refresco, ¿no? A lo mejor la fuente por ahí puede empezar a tener funcionamiento y entonces empiezas a crear como esta interacción o este mayor uso del espacio y también una apropiación de los vecinos, pues entonces empiezas a cambiar la dinámica, ¿no? Un poco con el diseño, ¿no? O sea, empiezas a invitar, ¿no? Como que vuelva este vestíbulo que invita de otros sitios, ¿no? O sea, que sea tan atractivo, sobre todo ahorita que hace un chorro de calor, dices, híjole, ¿dónde hay una sombrita, no? O sea, no sé si lo han visto en el bosque de Chapultepec. Hay gente ahí porque es súper agradable, ¿no? La vegetación, sobre todo. Sí, claro. Y del foro 1 de la intervención del diseño en el parque histórico, ahí me parece que ahí yo no entré, pero alguien que me pudiera dar el resumen del foro. Si quieres entrar Edgar y yo, porque estuvimos platicando. Bueno, hablamos de muchas cosas, no nos perdimos, pero hablamos del contexto, de la cuestión social, el momento de la revolución, del museo, la cuestión histórica. Y bueno, hablando del museo, sí hay una salida del museo hacia
el parque yo la he vivido, o sea, de pronto te sacan por ahí para como remate visual, para la cosa es que falta que se vivan más. Y bueno, el museo es un elemento muy importante porque hace que se viva los fines de semana, sobre todo, ese espacio que no se hace, porque es una zona medio insegura, hay mucha prostitución, hay muchos elementos ahí que afectan. Entonces estuvimos hablando mucho sobre eso, preguntaba a alguien sobre la fuente, que si se podía quitar, bueno, nosotros sugerimos que no, porque el INAH pues no nos va a dejar. También hablaban sobre unas esculturas de Che Guevara y Fidel Castro, pues también es parte cultural, entonces yo considero que sería muy complicado quitarlos, pero lo que sí, y bueno, ya lo dijeron, ¿no? Los árboles no se pueden mover, salvo algunas excepciones. Entonces, esas fueron de las preguntas que más hicieron. Y ¿qué dices, Edgar? Bueno. Y bueno, fue eso se habló de, también puede ser para las bicicletas, y se nos hacía pues muy pequeño, solo 3 calles como intervención, considerando también la circulación de los autos y las calles que están alrededor, pues va a generar quizás cierto conflicto. Entonces estamos hablando de qué tanto se podía prolongar, que también lo que acaba de decir Lorena, de que pues el jardín de San Fernando en un momento dado se podría hasta, no sé si se permite eso, no he leído bien las condiciones, pero era como buscar nodos de acción en los cruces con esta avenida, con la México Tenochtitlan, que también hablamos de la cuestión histórica del nombre de esa avenida, que era un camino de tierra, y bueno, todas esas cosas, con San Fernando, pues si se puede, pues adelante, ¿no? Y bueno, que está el Metrobús y que tanto se puede intervenir, buscar ahí. Sí, claro, ustedes pueden plantear una intervención más extensa, o sea, si ven que este panteón está relativamente cerca y se puede hacer como una tensión entre uno y el otro y hacer que haya movilidad y actividad y demás, lo pueden proponer sin ningún problema en el concurso. Y otro elemento, ahorita que le estabas platicando, pensé en comentárselos, pero a ver si ahorita me... ya, vamos a tener otra plática sobre peatonalización de calles, por lo que estabas preguntando de, bueno, lo que me comentabas, ¿no? De si se puede cerrar las calles, que se te hace que tal vez 3 cuadras es poco. Esta sesión va a ser muy interesante también, la de peatonalización de calles, porque lo va a dar una experta que ya ha estado peatonalizando calles aquí en la Ciudad de México, y les van a dar consejos, observaciones y demás elementos que se tienen que tomar en cuenta para hacer este tipo de peatonalización. Y otra cuestión es lo de... Metrobús. ¿Cuál? El Metrobús, porque es como que prolongar la calle, ¿no? Hacia el otro lado, entonces no hay ahí un cruce que... Sí, tal vez no hay un cruce peatonal, pero puede ser visual, una conexión visual ahí también que puede funcionar. Pues nos alargamos ya 13 minutos más de lo que habíamos planteado. Si alguien quiere comentar algo, adelante. Hay 2 preguntas, una de Edgar Medel, que pregunta acerca del jardín. ¿La norma no se contrapone con la regulación de reglamento de construcción acerca de porcentaje de áreas verdes? Me está costando un poquito de trabajo entender la pregunta. ¿La norma no se contrapone? Sí, es decir, si puedo intervenir. Sí, sí. Sí, acerca de, por ejemplo, si vamos a hacer una intervención, hablando de la área verde, si podemos quitar algunas partes de las áreas verdes. En la experiencia de la maestra Lorena, no sé si ella ha tenido experiencias de que tenga problemas con la regulación del porcentaje de áreas verdes que tenemos que conservar y que se contrapongan con con la norma que nos comentaba. No entiendo del todo. Me supongo que hablas, Edgar, sobre quitar vegetación a nivel del piso, pero no árboles. Sí, efectivamente. Ok. Bueno, ahí sí puedes quitar vegetación arbustiva, o sea, digamos, el estrato bajo, lo que no sea árboles, lo puedes retirar. Lo ideal es no cambiar las áreas, digamos, vegetadas, ¿no?
por áreas con pavimento porque aumentas la temperatura, ¿no? Exactamente eso, a eso me refiero. Ujú. Sí, no hay una norma como tal, o sea, en muchos espacios verdes de jardines, lo ideal es como mantener esos porcentajes. Lo que podría haber es un tema con el planteamiento con el INAH, por ejemplo. Si tú no tienes bien justificado por qué estás modificando los trazos de estas jardineras que ya existen, ahí sí podría haber a lo mejor un tema, pero a lo mejor al interior tú decides crear un sendero, pero es igual un sendero con una gravilla o de algún otro tratamiento que no sea como tal, o sea, que no vayas a poner una plancha de concreto, puede funcionar, ¿no? O sea, porque tú le explicas, a lo mejor hay unas sendas de deseo, ¿no? Estas que se ven súper claras, que tú divides muy bien tus jardineras tal y de repente ves que la gente cruza de punto A a punto B en diagonal. Entonces, a lo mejor ahí tú puedes empezar a hacer planteamientos de modificar un poco esto, ¿no? Respetando siempre los árboles, porque eso siempre es lo que va a regir en un espacio público, arbolado, sobre todo en un jardín, pero tú puedes hacer algún planteamiento, ¿no? De ir, o sea, de alguna forma intervenir este jardín al interior, pero no estás cambiando como tal toda la estructura. Podría funcionar, ¿no? Es como los planteamientos. El INAH como tal no te dice, no puedes hacer como esto, ¿no? O sea, es un poco por la experiencia que te dicen, bueno, estos jardines y ya, o sea, si fuera, por ejemplo, la Alameda, cambiar esos trazos, o sea, casi es No. imposible, ¿no? Pero puedes jugar como con otros elementos del paisaje y entonces como que al interior pasa algo más, eso sí es posible, ¿no? Sí, gracias. Sí, los conozco a los de Lina un poquito porque andan acá en Pátzcuaro Ajá. y tengo con mucho contacto con ellos y sí, no tienen muchos manuales, ¿verdad? Pero sí se No, basan sobre la experiencia de histórica y tienen por eso, criterios ellos propios. justo por eso les hacía como mucho hincapié en esta investigación. O sea, hemos tenido éxito en muchas intervenciones porque no es algo que sale de bote pronto, ¿no? Sino yo te enseño estos elementos, todos estos elementos y te cuento toda la historia justificada. Entonces, cuando tú vas y tienes una intervención, es como, pero claro, viene todo esto de acá, estoy rescatando esto, estoy poniendo en valor esto, es posible, es viable tu proyecto. Y por eso les decía, o sea, claro, yo voy mucho a los acervos físicos y entiendo que ustedes no puedan, pero hay muchas plataformas en línea y sobre todo de esta zona que es más conocida, que puedes ir buscando cosas y encuentras muchísima información en línea. Entonces, es ir como rescatando estas cosas de valor, ¿no? Y entonces te enriquece. Yo les diría, más que ver como una limitante esta parte histórica, véanla como que esto tiene un potencial. No es lo mismo tener una casita, de tabique actual, ¿no? Con techo así, un cubito, que tener una vivienda de adobe restaurada. Yo lo vería como algo así. O sea, tienen una joyita en potencia. Ustedes véanlo como que tienen una joyita en potencia y esa joyita le pueden ir sacando estos elementos que ya fueron diciendo. La fuente, que por ahí tiene una característica particular, el árbol, el museo, la conectividad que tiene con estos espacios importantes, ¿no? O sea, que son como estos ejes. Yo les diría, ustedes véanlo como que esto tiene mucho potencial, ¿no? Como que es un diamante en bruto y ustedes le pueden sacar mucho provecho. O sea, es un reto, pero al final creo que tiene mucho valor una intervención ahí. Sí, justo ya me acordé de lo que quería decir con lo que decía Olga, de quitar la fuente, de quitar las esculturas de Fidel y el Che, de quitar los bustos que están ahí. En vez de pensar en, voy a dejar todo pelón porque voy a hacer algo impresionante, todo va a salir de mi mente y aquí quítense que ahí les voy. Mejor es muchísimo más enriquecedor tomar los elementos que existen en el sitio y ver cómo tal vez no vas a quitar los bustos ni las esculturas de Che Guevara, pero sí las puedes reubicar en alguna otra parte, enfatizando X elemento, enriqueciendo con X vegetación, etcétera, enmarcando, no lo sé. Pero siempre va a ser más enriquecedor tomar los elementos y explotarlos a decir,
voy a quitar todo y voy a crear el jardín jamás inventado en la historia, ¿no? Y hablando de esto, aquí Marco Antonio pregunta, entonces, ¿en general se debe respetar la arbolada en el jardín del museo y solo proponer otro tipo de mobiliario? Me gustaría que no se cerraran a decir, pues solo el proyecto solo es proponer mobiliario. No, o sea, lo que está diciendo Lorena es muchísimo más allá de solamente mobiliario. Ahorita Lorena estaba diciendo, pues puedes poner senderos, puedes poner una sección de un jardín de X forma. Ella misma lo dijo en el proyecto que hizo, que tomó ciertos árboles y los utilizó para enmarcar unas casas de adobe. Entonces, no es solamente, pues, tomo los árboles y pues, a ver qué se me ocurre para cambiar el mobiliario. Hay muchísimo material que pueden utilizar para hacer una nueva propuesta de parque. O sea, como pueden respetar la disposición de los trazos del parque, pero no necesariamente quiere decir que respeten la banqueta como está o la vegetación que está ahorita y nada más la van a hacer más bonita. No, hay muchísimo con lo que pueden trabajar. Sí. Sí, o sea, los pavimentos, ¿no? O sea, sí, mobiliario urbano, pero pueden integrar, ¿no? Incluso en algún punto pueden proponer, ahora está mucho como el urbanismo táctico, ¿no? ¿Cómo va funcionando? Si yo hago como una propuesta temporal y, ¿no? Sí funcionó. Y entonces por ahí te puedes ir encaminando. O sea, hay como muchos elementos que ustedes pueden rediseñar, ¿no? En el espacio, digo, los árboles, eso se va a quedar fijo, pero a lo mejor hay una banqueta que van a ampliar, por decir algo, no sé si eso será posible, que van a ampliar esa banqueta porque va a ser peatonal. Pues ahí meto un remate de unos árboles ornamentales, ¿no? Que tenga una relación con esto y tal, o sea, ahí van jugando como con todos esos elementos que hay en el paisaje, ¿no? O sea, hay muchísimos elementos. Acá nos preguntan, en el eje de intervención, o sea, sobre la banqueta, hay una manzana en donde hay unas palmeras. Yo he visto que han estado restituyendo palmeras en varias partes de la ciudad, pero preguntan tu opinión sobre las palmeras que están en el eje de intervención. Pues sí, hay un tema con las palmeras, o sea, a lo mejor esas ya tienen más de 70 años probablemente, entonces se puedan sustituir, ¿no? O sea, ha habido, yo creo que eso sí lo pueden ver físicamente si la palmera ya está toda muerta, ya no tiene sus ramitas así, y por la zona seguro también le cayó el hongo que cayó en la pandemia y mató a todas las palmeras de la ciudad. Entonces ahí sí podría ser justificado una sustitución. Claro que es caro retirar las palmeras, o sea, no sé si ustedes tengan un tema de presupuesto o ahorita sea la mejor idea y no hay un límite de costo, no lo sé. No quiero que se preocupen por el presupuesto, o sea, entonces la intención es que exploren su creatividad. Es todo así, por ejemplo, esas sí las pueden quitar, ¿no? Entonces las quitan y buscan un árbol que tenga un significado. Yo siempre, o sea, si es un eje que marca algo, yo les diría, échense un clavadito como en los árboles que han escuchado que están ahí, no sé, o sea, ustedes tienen que ver las características, ¿no? Entonces dicen, pues o yo pongo todos estos árboles y de repente uno va a ser más alto o de una condición diferente porque enmarca algo o aquí quiero que el eje cambie algo, pero ahí sí pueden proponer, ¿no? O sea, otra cosa, marcar el eje. Cuando hubo un árbol, o sea, los árboles siempre son súper agradables y sobre todo con este cambio climático, poner un árbol, o sea, todo el mundo se los va a agradecer y si son atractivos de alguna manera visualmente, porque alto, porque su follaje, porque su color, siempre es súper atractivo, ¿no? Entonces, ahí en ese caso de las palmeras, sí pueden plantear ustedes sustituirlas. O si hay un eucalipto, pueden plantear sustituir un eucalipto, una casuarina, ¿no? O sea, ahí sí pueden plantear eso, porque son especies que había un programa de restitución, pero siempre y cuando ustedes restituyan ese árbol, o sea, vuelvan a colocar un árbol, no de esa característica, pero sí un árbol. Gracias. Bueno, pues esta última parte estuvo muy, muy dinámica, me gustó mucho. Era lo que quisiéramos, lo que nos gustaría que hubiera en casi todas las pláticas, mucha interacción. Y pues me gustaría agradecerles a cada uno de ustedes por el tiempo que han dedicado a esta charla y pues por contribuir con sus ideas, preguntas, comentarios. Y pues
este nuevo tema, ¿no? La transformación de parques históricos con vegetación. Pues es muy bonito ver que estamos todos comprometidos con crear ciudades más verdes, más sensibles, más sostenibles. Y pues juntos exploramos ahorita cómo la integración de la vegetación en los parques puede revitalizarlos, ¿no? Respetar su historia y crear entornos más saludables. Pues me gustaría expresarte mucho agradecimiento, Lorena, por compartir tu conocimiento y toda la experiencia que has adquirido con nosotros. Tus ideas y la perspectiva que nos has dado, pues es invaluable para enriquecer la propuesta de los chicos para el concurso. Y pues recordar que la transformación de las ciudades es un esfuerzo colectivo, no se da de un día para otro. Y pues cada uno de nosotros con las ideas que aportamos desempeñamos un papel importante en el proceso. Así es que me gustaría invitarlos a seguir participando en las siguientes pláticas que va a haber. Nos quedan 3 pláticas y pues para seguir aprendiendo y actuando, ¿no? Entonces, pues de nuevo, gracias por la participación, el compromiso que han tenido por conectarse acá y nos vemos en la siguiente charla. Gracias. Buenas noches. Gracias. Chao, gracias.